El joven reportero Tintín, de rostro reconocible como sencillo, es el mayor icono en su natal Bélgica, tal vez después de Van Damme, junto a Francia, representando uno de los primeros grandes exponentes de aventurero moderno, ejerciendo una carrera que inicialmente no implica grandes aventuras, una persona con una profesión inicialmente académica, que avanza a tener las mayores historias de su mundo, como haría Indiana Jones tiempo después, en que un arqueólogo hace mucho más que limpiar ruinas. Eso está en su primerísima historia, que al inicio se publica en periódico, ya imagen en calidad de papel viejo, donde su autor, Hergé, en 1928, llevaba a su protegido al país más imposible en la época, la Unión Soviética. Como verán, sus dibujos aún eran muy precarios. Todavía es un buen documento que deja claro que desde esas décadas se sabía de las terribles condiciones del país de los bigotudos, y a su vez, que era posible ingresar en este con apenas habilidades de reportero. Hergé tiene dos grandes fases, la primera en los periódicos, donde sus dibujos son muy limitados y sin colores. Su genialidad viene de querer rehacerlos todos excepto de los soviéticos. La siguiente fase ya tiene el formato típico de Hergé, páginas divididas con frecuencia en paneles de 3 en 3, así como la vestimenta más reconocible de Tintín, esta vez en Estados Unidos, donde se enfrenta al mismísimo El Capone, que en esos años era como enfrentar un supervillano. Ahora estas historias pueden parecer a la primera lectura simplonas para los estándares actuales, pero ganan mucho significado en su contexto. Imaginen ser un típico niño europeo en la época, vistes un traje, pero todas las importantes noticias de la época suenan distantes, pero quisieras participar como tus padres veteranos de guerra, deseas aventuras sin tener medios para ello. Entonces, entre los baratos cómics con dibujos tienes a Tintín, solo un tanto mayor que tú, con los medios de ir a los 5 rincones del mundo, incluso al mismísimo espacio. Entonces Tintín se convierte en tu avatar, no solo, sino tu mejor amigo. Así que sí, Tintín y el capitán llegó a la luna antes que los americanos y con una nave más moderna que las tenemos ahora, distinto a los superhéroes americanos, que seguro eran populares también en Europa. Tintín es una persona apenas con buena voluntad y sentido de justicia, y sabe dar puñetazos, que es lo importante. Agrega además al tipazo que es el capitán Haddock, cuya historia lo clasifica como un ebrio y chiflado, pero con el mismo ímpetu de aventuras que su joven compañero. En sí es un veterano de guerra, cual explica su adicción y crea otro lazo de familiaridad a sus lectores en la época, que conocerían a un marino y hubiera querido realizar viajes. Por eso consiguió un espacio privilegiado en Francia, que incluso los super de Marvel y DC no alcanzan, incluso museos. Todavía, para nosotros latinos tal vez el primer contacto fue con la serie animada, que pasó esporádicamente en Cartoon Network a mucho tiempo. Yo lo conocí con grandes mejorías a los cómics. Hacen a Tintín más luchador, algo sarcástico, con menos la suerte de caricatura de sus cómics. Aunque también quitaron un elemento relevante, y son los pensamientos de Billy. Como Garfield, sus pensamientos están guionizados como una persona, probablemente porque antes de la adaptación animada del Gato Amarillo, quedaría muy raro un animal hablar pensando. Todavía le mantienen una actitud inteligente, digo, hasta es más que el capitán, y cumple con otra fantasía de niño, de ser un aventurero con su cachorro, por más ñoño que parece. En general se puede decir que la franquicia tiene buenos ejemplos. Claro, está el lío como representa la población africana y otros nativos, son las limitaciones que tenía Hergé en la época, y por lo sabido, Tintín es querido en el Congo porque al final es parte de su historia, y sobre todo porque el reportero actuó con buena intención, pero sus mejores lecciones siguen siendo preponderantes. Aparte que Tintín se muestra como alguien muy altruista, demuestra mucha creencia en la cooperación entre distintas culturas, la mayoría de las veces trabaja con personas comunes a quien logra convencer con su aplomo. Ahora, entiendo que la serie se siente anticuada ya que no tuve las frecuentes actualizaciones que merece. Los cómics son bastante complicados de entender sin tener mucho contexto, y hasta diría es lectura para alguien quien sigue carrera diplomática. Hasta que llegue Spielberg con la tremenda película animada, con una agradable combinación del estilo de dibujo con un aspecto realista, reunió el contenido de 3 cómics para crear una historia energética, poniendo su voluntad de hacer otro Indiana Jones aquí. No fue un éxito en el cine ya que los niños prefieren entre dibujos lindos o graciosos que esta no tiene, pero el tiempo dio razón a la calidad de esta adaptación. Eso sí, la versión brasileña supera a todas.
inextinguível Tintim.